En Evangelion existe un elemento que se repite una y otra vez, el 3. La Trinidad, 3 impactos, 3 Eva, 3 pilotos, 3 informáticos, 3 amigos de la infancia, 3 superordenadores, 3 generaciones, 3 rey, 3 grandes madres. El número 3 es una de las clásicas divisiones internas de los actos de las obras de teatro occidentales, de los de las películas, de los de la representación de los estadios de la vida de los seres humanos. Las trinidades de personajes como las de DC Comics son intencionales, no solo porque resuenen con símbolos cristianos, sino porque es un número bastante redondo y que crea dinámicas reducidas muy explotables, y si se hace bien, equilibradas. El 3 aparece a lo largo de la historia occidental con la diosa trinitaria Hécate, con las 3 gracias que muchos habrán tenido que estudiar en historia del arte, la división del mundo cristiano en tierra, cielo e infierno, sin contar con las subsiguientes divisiones, los 3 grandes estamentos sociales y muchas otras cosas. No daría tanto peso a la influencia occidental si Evangelion no fuera famoso por emplear simbología cristiana superficial, de tal forma que sirve a su trama y proporciona una atmósfera religiosa muy vibrante y entretenida. Crucifixiones, mártires, nombres bíblicos como Adán, Lilith o la Sheva forman parte de las conversaciones habituales al hablar de este anime. Sin embargo, lo que no suele dominar el discurso es un personaje muy importante que hace referencia al Nuevo Testamento a pesar de que siempre ha estado frente a nuestras narices. Magi. Magi es una palabra latina que viene a ser el plural de magus y se traduce como magos. Los griegos y los romanos empleaban estos términos para referirse a los sacerdotes de Zoroastro, al que consideraban el inventor de la magia y de la astrología. En otras palabras, magi es un conjunto de magos o de sacerdotes que en la religión cristiana, a pesar de ser zoroastras, adoran al Dios encarnado. En el Nuevo Testamento, los Reyes Magos eran 3 hombres que fueron guiados por una estrella fugaz y ofrecieron regalos en el pesebre de Jesús. De acuerdo a Fuyutsuki, en el episodio 21, son estos nombres a los que los superordenadores hacen explícita referencia. No son títulos atribuidos a lo loco porque resuenen bien, sino que hay una referencia directa y reconocida dentro de la historia al cristianismo. Así pues, que Magi sea un conjunto de superordenadores que controlan la política de Tokio 3 y cuyo núcleo está conformado por réplicas del cerebro de una mujer es deliciosamente original. En el anime, el descubrimiento de los cuerpos de Adán y Lilith cambió para siempre la historia. Silly, una organización internacional secreta, decidió estudiar a Adán, a quien identificaban o bien con el primer ser humano o bien con Dios. El objetivo parecía ser controlarlo. Salió mal. Se dio el segundo impacto que afectó al planeta entero y destruyó gran parte del cuerpo de Adán. Tras ello, la organización de Gehirn trató de replicar a Adán mediante espeluznantes experimentos. De estos nacerían las Eva prototípicas, clones fallidos que acabaron sus días en fosas comunes. Y, finalmente, la Eva que conocemos. En medio de todos estos acontecimientos, el trabajo de la jefa científica Naoko Akagi fue vital. Pero nosotros no nos enteramos de su existencia, a pesar de que estuvo ahí desde el primer momento hasta bastante más tarde. Magi se nos presenta como un conjunto de 3 superordenadores orgánicos. A primera vista, no parece que vaya a tener más importancia. Toda buena serie de ciencia ficción tiene algún elemento con IAs o con ordenadores que permiten acceso a información y análisis ridículamente detallados. Sin embargo, Magi pronto se revela como un grupo de ordenadores particular. Para empezar, tiene nombres religiosos, y cada uno está asociado a un aspecto o a un fragmento de la personalidad de quien los creó, Naoko Akagi, la madre de Ritsuko. Así tenemos a la madre, Baltasar, la mujer, Casper o Gaspar, y la científica, Melchior o Melchor. Como si esto no fuera lo suficientemente curioso, Magi es el corazón de NERV. En otras palabras, controla todas las instalaciones de NERV, que son enormes y realmente equiparables con una ciudad. Pero además es literalmente el alcalde, o deberíamos decir las alcaldesas, de Tokio 3. Es el episodio 11 el que nos presenta esta sorprendente revelación. En este episodio, Gendo debería reunirse con los miembros del ayuntamiento, y no lo está haciendo. Si esto significa que Gendo forma parte del mismo, queda en el aire. En cualquier caso, el hombre tiene unos intereses muy claros y regir la ciudad no forma parte de ellos, así que deja todo en manos de un miserable Fuyutsuki. Pero resulta que este tampoco está hecho para lidiar con políticos. Sí, es capaz de actuar como observador y pseudo-comandante durante batallas de proporciones bíblicas contra ángeles gigantes, pero ¿lidiar con políticos? Nah, eso no. Al fin y al cabo, ¿qué es?
solo un ex profesor de biología metafísica, una carrera totalmente inventada para Evangelion, pero muy apropiada para esta historia, ya que parece evocar o bien una biología alien o bien una biología de las almas, que son físicas en esta historia. No tiene nada que ver con la política, dejadle vivir. En otras palabras, no sabe nada de política. ¿Y qué hace? Pone morros mientras hace el trabajo de su jefe, pero resulta que cuenta con un importante comodín, y es que, como afirma con una sonrisa muy complacida, sin Maggie estaría perdido. Acto seguido nos cuenta que el ayuntamiento es pura fachada, las elecciones que se llevan a cabo no sirven para nada, la realidad es que quien gobierna es Maggie. Sí, bueno, Fujitsuki, te olvidas de que la palabra democracia incluye demo, que viene a ser pueblo, no 3 ordenadores, pero vaya, minucias. Y el término japonés es minshushugi, que combina ciertos kanji hasta leerse literalmente como el pueblo es el líder, lo más importante. En cualquier caso, quiero llamar la atención sobre una cosa. Maggie, que no deja de ser una parte de Naoko, se ocupa de mantener NERV vivo y hace el trabajo de Gendo y Fujitsuki. Es una pieza fundamental, quien se ocupa de todo lo que los grandes patriarcas de la historia no quieren o no pueden llevar a cabo. Quedaos con esto y reflexionad cuando terminéis el vídeo y tengáis una visión más global de lo que significa ser Maggie. Dicho esto, hablemos del ataque de Ireul. Este ángel, en sus intentos de acabar con NERV, invade a Maggie y trata de provocar su autodestrucción. Para ello necesita reconfigurarla y que las 3 voten a favor. Casper, la faceta de la mujer, es quien permanece en sus 13. Resiste hasta que Ritsuko la utiliza para eliminar a Ireul. Que quien resista hasta el final sea la mujer podría tener distintos significados. El primero, y que esperamos que no sea intencional, pero esto es Evangelion, donde hay una fea tendencia a hacer metafóricas violaciones a mujeres a través de las invasiones de los ángeles, sería que Casper se está resistiendo a ser violada hasta el último segundo. Sí, incómodo. Por otro lado, y sin duda lo más probable, es que Ritsuko escoge personalmente a Casper para que aguante. Su forma de hincarle las agujas sin ningún resquemor podría ser fruto del pragmatismo, o quizá encontremos una vena más cruel en su total dominio sobre los restos de su madre en su faceta de mujer. Solventado Ireul, Maggie también tiene un papel importante durante el episodio 13, que es cuando pone en marcha los cuerpos de simulación de la Seva. Esto nos lleva a teorizar que probablemente también controle a la Seva durante los test de sincronización. Entre estos contamos tanto aquellos en los que están presentes los pilotos como aquellos que solo emplean datos sin utilizar al niño como tal. Lo exploraremos después, pero resulta fascinante imaginar que es una especie de Eva humana, literalmente porque no parece nacer de Lilith o de Adán y ha sido desarrollada por una persona a través de su propia clonación. Quizá esto es una teoría, no me comáis. De hecho, las comparaciones con la Seva no se acaban ahí. Igual que Lilith, Adán, la Seva o sus híbridos, todo el poder de Maggie está limitado, casi mutilado, debido a su construcción. Es un poco como una anciana, muy inteligente pero atrapada por su físico, es incapaz de actuar, necesita el constante cuidado de otras manos, en particular las de su hija Ritsuko. De hecho, considerar que Naoko creó versiones de sí misma que pueden ser obligadas a actuar como Gendo u otras personas lo ven necesario, es una cosificación de grado extremo. Una que va más allá de la que sufre el híbrido de Lilith y Adán, básicamente porque es la dueña del universo durante la hora que está viva. Además, si se puede señalar que Maggie es una trinidad divina, como ocurre con muchas diosas madre, también hay que resaltar que no es el único sistema Maggie. Lo vemos en el episodio 25 de End of Evangelion, cuando Silly lanza su ataque para desarticular NERV. Hay nada menos que 5 sistemas Maggie instalados en distintas ramas de NERV, concretamente Japón, Alemania, Estados Unidos y China. Me encanta el detalle de que tanto Japón como Alemania tienen 2 sistemas Maggie. Esto cimenta bastante la idea que nos habían presentado de que Alemania es el país más potente en cuanto a la Seva, justito después de Japón. Asumiendo que los números siguen la producción, podemos asomarnos a la forma en que NERV ha extendido sus garras a lo largo del mundo, primero dentro de Japón, después Alemania y Estados Unidos, y por último China.
Así pues, tenemos 6 tríos de Maggie. ¿Este número es importante? ¿Simbólico? ¿Quizá? Si buscamos cosas obvias, Eva y Adán fueron creados en el 6º día según el Génesis. Y por supuesto, está el infame 666 del Anticristo. De hecho, es la clave del cortafuegos que Ritsuko usa durante End of Evangelion para detener a esta oleada de Maggies invasoras. Eso sí, probablemente no sea una referencia al Anticristo. ¿Por qué? Porque no tiene mucho sentido. Maggie no es una oposición a ninguna divinidad. Es un instrumento terrible que solo puede manifestar su voluntad de formas muy restringidas. Vamos a ser sinceros, apostaría cualquier cosa a que está puesto porque es simbólico y esotérico. Pero, y antes de que nadie me salte a la yugular, es cierto que el 6 puede simbolizar escudos en tradiciones judías, así que quién sabe, a lo mejor el número 6 es intencional. Por otro lado, hay que considerar que Maggie parece poseer una cualidad única que la distingue del resto de sus clones. Al fin y al cabo, si sí le quieren nerf sin hacer verdaderos daños es porque pretende hacerse con Maggie. Cosa que no tiene mucho sentido. Después de todo, van a destruir el mundo en 1 o 2 horas. ¿Para qué quieren a Maggie si ya no es capaz de controlar básicamente a ninguna Eva? Misterios. La única lógica es que Maggie es distinta, más útil, con más datos o cerebros. Es posible que Silly quiera acceder a su información para provocar una autodestrucción que acabase con Lilith o para intentar desesperadamente una última manipulación de la Eva 01, que recordemos querían utilizarla a ella al final, después de 20.000 cambios. Al fin y al cabo, los Reyes Magos ofrecían sus regalos y respeto a Cristo, a Dios, y la Eva 01, ¿qué es? Una diosa, a la que Maggie ha servido durante bastante tiempo. En términos bíblicos se podría entender que su papel, el de Maggie, los magos, los sacerdotes, es precisamente el de atender a una divinidad. En este caso sería el de traducir los designios divinos. Sin embargo, hay que reconocerlo. Maggie no puede forzar a Yui a hacer nada que ésta no quiera. Yui era rebelde incluso antes de comerse el motor S2 de Zeruel. Por ejemplo, Maggie trató de provocarle un aborto y Yui le dijo pues no. O en el episodio 19, aquí vemos como Yui rechaza una y otra vez los dummy plug de Rei, que suponemos Maggie se encarga de insertarle. Es un claro paralelismo. Ya en su día Naoko intentó recuperar a Yui cuando ésta se había fusionado con la Eva 01. Ahora Naoko intenta controlar a Yui desde un cuerpo diferente, más fuerte, más poderoso y aún así fracasa. Ley de vida, lo siento Naoko. Nadie puede con Yui. Es de imaginar que también habría fracasado durante End of Evangelion si Silly se hubiera hecho con ella. Pero claro, teorías aparte, los acontecimientos se precipitan y nunca llegamos a averiguar el propósito de para qué controlar a Maggie. Ni siquiera nos queda muy claro si Maggie es especial por algún motivo concreto o si se debe a que Ritsuko está controlando los ordenadores, levantando programas casi imposibles de superar y por eso es tan difícil conquistar NERV. Quizá, y como examinaremos, Maggie se ha prolongado en Ritsuko, y a quien deberían haber buscado es a esta mujer, la única capaz de emular a su madre. Analizando el personaje de Yui Kari, comentábamos más de una vez que no sabemos casi nada de ella o de su trasfondo. Ahora pasa un poco más de lo mismo. No tenemos ni idea de dónde salió Naoko Akagi, qué estudió exactamente, o nada. Ni siquiera hay muchos detalles acerca de su creación como personaje, solo que Anno la bautizó con el nombre de una amiga de la escuela primaria. En realidad, no es de extrañar que Naoko carezca de contexto. Su aparición en Evangelion es muy breve, pero su influencia permea la serie con una profundidad que rivaliza con la de la propia Yui. Volvamos a hablar del 3. En la literatura o en el cine no es raro que varios personajes compartan elementos que, a la hora de la verdad, los convierten en un mismo personaje. Por ejemplo, en Cuando Marnie estaba ahí, del estudio Ghibli, la protagonista se encuentra diferentes personajes con los que se siente a salvo. Comparten sus reticencias y aspiraciones, pero la obligan a enfrentarse a partes de sí misma que debería mejorar. Por ejemplo, su tendencia a la exagerada introversión. Este es un recurso habitual en las historias de maduración o de castigo. En un cuento de Navidad, el protagonista se enfrenta a 3 espíritus de distintos tiempos que le hacen encarar las peores versiones de sí mismo. Y así, en Evangelion encontramos que Rei está dividida en 3 personas, hay 3 impactos, 3 Eva principales y 3 superordenadores que juntos crean a Maggie. Y Maggie nace de la mente de Naoko, que decidió imprimir sus 3 personalidades a los ordenadores.
Esto no era necesario, no tenía por qué imponerse a sí misma a programas informáticos. Pero a los dioses les gusta crear a su imagen y semejanza, y eso es lo que hace Naoko, crear seres semejantes a sí misma. ¿Y qué es lo que más aprecia de su ser? Su faceta como científica. No por nada era la científica jefe de Gehirn, un puesto de increíble responsabilidad y que, sin duda, la implicó básicamente en toda la investigación de Adán y la creación de la Seva. Cuando Gendo atrae a Fuyutsuki a su bando, ella es quien señala que el prototipo de la EVA 00 no es Adán. Y también es quien presenta a la Seva, dejando muy claro que han puesto el nombre porque han sido creadas a partir de Adán. Y así, su trabajo hace sombra a todo lo demás. Lo vemos en la frágil relación que sostiene con su hija, así como en su definitivamente mal gusto por perseguir a Gendo. Una lección que quizá ocurra por vivir en un entorno cerrado, subterráneo, aislado y fruto de la sensación de elitismo que puede desarrollarse entre dos personas que deciden que van a crear a Dios. Se pertenecen unos a otros. En cualquier caso, Naoko jamás muestra duda alguna sobre sus capacidades. No hay ninguna figura a su alrededor que pueda rivalizar con ella, ni siquiera Yui, al menos al principio. Esto parece deberse a que no están especializadas en el mismo ámbito. De hecho, mientras Yui vive, los anhelos de Naoko por Gendo parecen supeditados al proyecto de la Seva, donde nadie puede poner en duda su rol supremo. Y no es hasta que intenta salvar a Yui y no lo consigue que Naoko empieza a desvelar su lado más femenino, por decirlo así. Quizá porque era un rol que solo podía ocupar una vez desapareciera Yui, y literalmente compite con el fantasma de su rival al tratar de hacerse con Gendo. Pero estamos hablando de ella como científica, vamos a centrarnos en ello, porque sus logros son apabullantes. No solo es quien crea el programa que puede arrancar el alma de un Entry Plug, sino que desarrolla los 3 superordenadores Magi, y creednos, no es moco de pavo. Magi en principio está compuesto por unos ordenadores orgánicos de 7ª generación. Esto indica por un lado que Naoko u otras personas trabajaron en 6 versiones anteriores, lo cual establece, una vez más, cierto paralelismo con la Seva y su evolución. No es casual. Pero, ¿orgánicos? Bueno, es el signo de Evangelion. La Seva, que parecen mechas, en realidad son seres humanos de tamaño titánico. Magi, que parece ordenadores corrientes, está en realidad formado por otro ordenador, que es el cerebro. Cada vez que vemos a nuestros queridos técnicos teclear furiosamente una orden, están dándoselas a lo que sin duda parecen cerebros humanos. ¿De quiénes son estos cerebros? ¿Cómo se hicieron? ¿Son naturales? ¿Artificiales? No lo sabemos. Pero que sean cerebros arroja sospechas muy desagradables sobre los prototipos de Magi. Recordemos, había 6. Los 3 cerebros no están vacíos, cada uno se caracteriza por albergar una parte de la personalidad de Naoko, la de ella como científica, como mujer y como madre, ya lo hemos visto. Es la proyección de un artista sobre su obra, una especialmente narcisista, al haber querido que el ordenador que iba a gobernar el proyecto de su vida fuera una réplica de su personalidad. En cierta manera, igual que Yui, Naoko consigue sobrevivir a la muerte y persistir dominando literalmente ciudades y el destino del mundo. Pero sigue siendo narcisista. Más importante aún, cuando Gendo se deshace de ella, Naoko sigue siendo imprescindible. Los hombres son incapaces de rivalizar con ordenadores que los superan y por mucho en inteligencia. De hecho, hasta Ritsuko, que es la única capaz de controlar a Magi, encuentra problemas para realizar su cometido. Si no fuera por las notas de su madre, NERV habría resultado destruido en el episodio 13. Así que Naoko trasciende. No es casual que simbólicamente su yo orgánico deba fallecer sobre los ordenadores antes de convertirse en la inteligencia más aguda de todo Evangelion. Y hablando de trascender, en el episodio 11 Ritsuko nos devela una información fascinante y terrorífica a partes iguales. Naoko desarrolló el sistema con el que se transfiere el alma o la personalidad de las madres de los pilotos a la Seva. Ahora, no podemos olvidar 2 cosas. De esta escena tenemos que sacar en claro que Ritsuko sabe lo que son las Seva. Es muy consciente de que debe ofrecerle solo datos sueltos a Misato. Así pues,
Es difícil estar segura de que está siendo sincera. Visto así, hay dos posibilidades básicas. Una posibilidad es que Ritsuko esté diciendo medias verdades. Naoko desarrolló el sistema operativo para Magi a la vez que trabajaba en una forma de implantar almas, no personalidades, en la Sheba. Si este es el caso, dado que la madre de Asuka, Kyoko, pasó por una desagradable experiencia que la llevó a enloquecer, podemos asumir que el sistema no estaba refinado, o que se habían dado cambios radicales después del fiasco que fue el experimento con Yui. Cambios que evidentemente no fueron para mejor. La otra opción es que Ritsuko esté mintiendo descaradamente. En ese caso hay que entender que el sistema operativo no trasplanta personalidades, sino directamente almas. No hay una diferencia entre Magi y la Sheba. Dado que Kyoko sufrió la extirpación de sus emociones más maternales que se implantaron en la EVA 02, la idea de que Naoko pudiera dividir en tres su alma no es imposible. Ambas teorías presentan problemas. La primera, entre otras, es bastante enrevesada. La segunda tiene el problema de que Naoko ya hablaba de Magi como si tuviera sus personalidades antes de que se suicidara, y parece evidente que no pretendía morir pronto. Así que no parece haber ninguna correlación entre su muerte y que se enciendan los ordenadores después. En este caso, el alma no sería necesaria. A menos que, claro, nos metamos en los terrenos de la especulación salvaje, cosa que aquí nos encanta. Podemos imaginar que se pretendía matar a Naoko, probablemente más pronto que tarde, y que se pretendía que su alma pasara a formar parte de los ordenadores. Esto, sin embargo, exigiría imaginar que Ritsuko es incompetente y nunca se percató de cómo se había usado el alma de su madre, o que Ritsuko es una persona terrible que decidió esclavizar el alma de Naoko. Y muy buena mujer no es, pero... Además, no hay pruebas ni de una teoría ni de la otra, de modo que ninguna termina por sostenerse. Como todo en Evangelion, nos inclinamos a pensar que simplemente Magi no estaba muy bien pensada. Gainax ha favorecido la ambigüedad para enfatizar más las sombras que dominan a NERV desde su nacimiento. Lo único claro es que el sistema operativo y el procedimiento para controlar a la Sheba están relacionados. ¿Cómo? Ni idea. Naoko y Ritsuko, las mejores científicas de Evangelion, se llevaron el secreto a la tumba. Naoko Akagi, como no se le habrá escapado a nadie, era una mujer. A día de hoy diríamos que era una mujer cis-hetero. Por tanto, cuando habla de trasladar su personalidad como mujer a un ordenador, no pretende entrar en temas de género. Por supuesto, podemos hablar de ello. Evangelion es muy binario, pero quizá a la gente le sorprendería darse cuenta de que de refilón no lo es tanto, al menos alrededor de la Sheba, de Adán y por tanto Kaworu o el propio Shinji. Ahí sí se exploran, sobre todo con Shinji, temas de género, que trataremos en otros vídeos. Pero el caso es que lo que Naoko pretende trasladar a un ordenador es su forma de ver la vida como una persona femenina, mujer. Es decir, se trata de su educación y socialización. Podría decirse que ser mujer es algo biológico, pero Evangelion soluciona este problema cuando la propia Naoko traslada su papel como madre, algo exclusivamente biológico, a un rol aparte, a un ordenador distinto. Como casi todos los adultos de la serie, Naoko no tiene mucha idea de cómo ser una madre. Es progenitora por temas de biología, pero solo al final de su vida reflexiona ligeramente acerca de cómo ha fallado en todos aspectos en este papel. En otras palabras, Naoko ha compartimentalizado muy bien su vida. Su papel como científica viene antes que como mujer y por supuesto que como madre. ¿Pero qué identifica a Naoko con ser mujer? Al parecer, y tristemente, su relación con los varones. Con Gendo, en concreto. En fin. Evangelion utiliza mucho el argumento de que hombres y mujeres no se comprenden porque son muy diferentes, pero precisamente esta distancia e incomprensión suscita atracción entre ambos sexos. Esta atracción crea más conflicto y dolor. La gente no puede comprenderse a la perfección. Es una serpiente al final que se muerde la cola. Al menos esta es la desesperada lección que parece enseñarnos la primera generación de Evangelion, y Naoko es el ejemplo perfecto. A pesar de que su físico es convencionalmente atractivo, Naoko alberga numerosas inseguridades. ¿Por qué? Por su edad, que le crea numerosas expectativas sociales incómodas. Esto no solo lo vemos en cómo le afectan los insultos de Gendo a través de Rei 1, sino en su enemistad, probablemente unilateral, con Yui.
Esta encarnaba todas las virtudes tradicionales de la mujer ideal japonesa, y se había ganado el corazón del único hombre de la edad de Naoko con la que la vemos interactuar. En el vídeo de Yui vimos que Yui considera que Gendo es un hombre adorable, pero desde luego no vemos esa faceta. No es arriesgado asumir que era el mismo capullo arrogante con Naoko que le vemos ser con Fuyutsuki, de ahí que la obsesión de Naoko con Gendo pueda confundir. Lo más probable es que su atracción surgiera por motivos sociales, ya que vivimos en una sociedad. Sin ir muy lejos, Gendo es su jefe. Esto le convierte en un hombre poderoso, brillante, y encima está a cargo del proyecto para clonar a Dios. Por desgracia, ya tiene una compañera más joven, atractiva y admirada que Naoko. Los celos y la envidia por la posición de Yui, que lo tenía todo desde su punto de vista, probablemente fueran el factor que la impulsó a querer ocupar su lugar. La oportunidad surgió en el momento en que Yui murió. Sin su competidora, Naoko era una mujer deseable que por fin podía ascender socialmente, y lo social incluye dinámicas de género y de sexo. Si quería ocupar el puesto de Yui y ganar todo su prestigio, entonces por supuesto que debería tener acceso a Gendo. Cuando este, sin duda para manipularla, comenzó a acostarse con ella, Naoko quizá construyó una fantasía en la que alcanzaba la cumbre de su vida. De pronto no tenía rival, ni en el trabajo, ni en lo romántico, ni en lo sexual, ni en absolutamente nada. Su jefe acudía a ella, en teoría apreciando sus habilidades, su cuerpo, su rol como mujer. O así debería haber sido. Cuando vemos el único beso entre Naoko y Gendo, resulta evidente que este no está haciendo ningún esfuerzo por fingir interés. Igual que hará con Ritsuko, Gendo mantenía a Naoko a su lado porque era una científica brillante y la necesitaba. Quizá hasta la usara como alivio sexual mientras esperaba recuperar a Yui. Es una pena considerar el final de Naoko. Todo este melodrama podría haber creado un conflicto interesante, uno donde Naoko no se limitara a usar a Gendo, sexual y románticamente, sino que lo manipulara en muchos más aspectos. Sin embargo, y aun teniendo en cuenta que Gendo sin duda estaba destrozado por la muerte de Yui, la serie deja claro que es él quien tiene el poder en todo momento. Y lo vemos en dos hechos. El primero es sutil. Se da en el episodio 13, cuando Ritsuko entra por la puerta trasera de Magi y encuentra todas las notas de su madre. Entre esta lluvia de detalles, que gritan cómo predominaba lo científico en Naoko, encontramos un zarcillo de frustración, un dolor asociado a su papel como mujer, una escritura rabiosa contra Gendo. Totalmente de acuerdo, Naoko. Ritsuko sonríe con tristeza al verlo. Había problemas en el paraíso que su madre había intentado crear con su jefe. El otro es la escena de Rei 1. Naoko tiene cara de haber visto a un fantasma, y en cierta manera lo ha hecho. Es evidente que la niña es clavada a Yui. Poco después, la chiquilla se presenta en su zona de trabajo como una siniestra aparición. Naoko trata de comportarse como una adulta, pero Rei comienza a atacarla con una precisión escalofriante. Primero, va por su edad. Segundo, e implícito en el insulto, su aspecto. Tercero, su relación con Gendo. La idea de una mujer ideal es aquella eternamente joven. Naoko no lo es. Está lejos de resultar desagradable a la vista, pero tampoco es una modelo. El problema no es que sea mayor, sino que el mundo deja de apreciar a las mujeres a partir de los 30 años. Y saber que tu amante te llama vieja a tus espaldas, algo irónico teniendo en cuenta que Gendo no es precisamente joven ni tampoco un Adonis, es una puñalada doble. No puede luchar contra su edad. Y encima es un ataque directo contra la incapacidad involuntaria de Naoko para encajar en lo que las normas sociales esperan de una mujer deseable. No es Yui, básicamente. Y además, en cuanto superas una edad, desapareces. Los hombres, en cambio, pueden ser atractivos hasta que resultan demasiado viejos para ser sexualmente aceptables. De ahí, sin duda, parte de la arrogancia de Gendo. Sabe que le quedan muchos años por delante para ejercer su poder económico, social y físico. Pero lo más importante es que Gendo está criticando a la mujer más inteligente de su organización, a la más poderosa, y no lo hace en solitario, no. Lo que hace es confesarse con la réplica de Yui. De pronto Naoko se encuentra en la tesitura de que no puede competir con una niña. Las implicaciones son horribles y por desgracia End of Evangelion medio las confirma.
La identificación que hace Naoko de Rei con Yui es una que Gendo abraza, y como buen señor patriarcal y sin remilgos que es, abusa de una niña, probablemente abordando la pederastia. Ya entraremos en eso en su respectivo vídeo. Pero aquí estamos hablando de Naoko. Una mujer brillante, fría y con dificultades para encajar en lo que la sociedad espera de una mujer, sobre todo una de su edad. Una que parece haber abandonado su feminidad durante gran parte de su vida para utilizarla una vez que cree que no tiene ninguna competidora que pueda humillarla. Naoko está tan traumatizada con su percepción de ser una mujer fracasada, está tan celosa de un fantasma, de una idea, que no duda en superponer el recuerdo de Yui a una niña pequeña. Una a la que estrangula con sus propias manos mientras proyecta su sufrimiento en ella, y hace una profecía para Rei y para sí misma. Al fin y al cabo, ninguna de las dos es Yui. Y así es como termina la historia de Naoko, una mujer que dio tanto valor a la opinión y al deseo de un hombre que asesinó a una niña pequeña. Incapaz de lidiar con la culpa, se arrojó hacia su propia muerte. Curiosamente, su cuerpo se estrella no contra Casper, la mujer, sino contra Baltasar, la madre. Su crimen, su legado, se perpetúa en su faceta más desatendida. No por nada Ritsuko hereda su papel en NERV, su posición como amante despreciada de Gendo y su competición con el fantasma de Yui, y además de Rei. Si los hijos son el reflejo de sus padres, queda claro que Naoko no cumplió bien con su deber. No por nada Ritsuko siempre la rechazó como figura materna, compitió con ella en el terreno femenino y solo la admiró como científica. A grandes rasgos resulta evidente que Naoko siempre priorizó su trabajo. Cuando vemos por primera vez a Ritsuko, es una adolescente que viene a visitar el trabajo de su madre. Nunca las vemos juntas en un hogar. Se nos dice implícitamente que su forma de conectar era la ciencia. Naoko se siente más cómoda con una muchacha que se aproxima a la edad adulta, con una posible compañera, un aprendiz con la que hablar un mismo idioma, y no con una niña a la que cuidar. Por supuesto, este tipo de trato deja cicatrices en una hija. En el caso de Ritsuko, más que cicatrices, deberíamos decir heridas que nunca dejaron de supurar. No sabemos mucho más, salvo lo que dicen los silencios. Y estos dejan claro que Naoko fue una madre ausente, incapaz de proveer a Ritsuko con unas necesidades básicas. Nunca la hizo sentir válida como ser humano independiente. No es casual que Ritsuko intentara seguir sus pasos. Sin duda Naoko promovió este comportamiento, incluso si no lo hacía de forma intencional. Cuanto más se parecía a ella, más intereses compartían, y por tanto más podían aproximarse la una a la otra como colegas. Y a pesar de ello, el episodio 21 nos muestra los esfuerzos que hicieron por aprender a comunicarse. Por carta. Con Ritsuko estudiando lejos y Naoko encerrada bajo tierra, parece que recurrieron a un método tradicional, uno más o menos seguro. Definitivamente menos comprometido que un mail o una llamada telefónica, ambos son muy inmediatos. Una carta da espacio para considerar qué decir, permite unos días o semanas de relax antes de que se reciba otra, pero también exige cierta implicación emocional al tener que hacer tiempo para sentarse a escribir. En otras palabras, Naoko y Ritsuko tenían una relación distante, escogieron métodos para que la otra no pudiera intervenir demasiado en su vida, pero al menos intentaron construir algo más o menos sólido. ¡Oh my God! ¡Oh jeez! ¡Oh my God! Y digo intentar porque, como suele ocurrir en Evangelion, las dos son extraordinariamente densas con todo eso de los sentimientos. Sin ir muy lejos, en el episodio 21, Ritsuko escribe cómo el apellido Akagi la está aislando en su entorno universitario. A pesar de que se menciona muy por encima, sería ingenuo considerar que Ritsuko no está usando esto como reproche indirecto contra su madre. Su sombra la persigue allá donde va. Su identidad es inseparable de Naoko, es su hija, la siguiente Akagi, no puede ir a ningún sitio y presentarse como una persona independiente. Y a pesar de ello, no se revela. Sigue el mismo camino de su madre, hasta va a estudiar exactamente al mismo lugar. Y vamos a ser sinceras, cabe preguntarse si Ritsuko, dada su, ¿cómo ponerlo?, áspera personalidad, no está culpando demasiado a su madre sobre su incapacidad para hacer amigos. En cualquier caso, la confesión se acaba pronto. Ritsuko cubre todo con ironía, con sarcasmo y se apresura a alejarse de una discusión que corre peligro de volverse emocional.
En su lugar, prefiere relatar cómo ha habido una excepción a la regla. Alguien se le ha acercado. ¡Tiene una amiga! Una que es especial, dado que se asegura de resaltar que Misato formaba parte de esa expedición, evidentemente la de Katsuragi. Por supuesto, esto es una necesidad de guión que nos explique cómo se conocieron Ritsuko y Misato. También es un recurso para no desperdiciar ni un segundo de metraje, pero la inclusión de Misato en la carta casi suena como si Ritsuko no pudiera atraer la atención de su madre sin sacar a colación algo relacionado con lo científico, con su trabajo. Nunca sabremos qué le respondió Naoko, pero si algo demuestra el episodio 21 es que madre e hija se hablaban la una a la otra, casi arrojándose monólogos a la cara. No parecía una comunicación muy fluida. En los siguientes fragmentos de cartas, Naoko se dirige cariñosamente a su hija, la llama Ritchan, pero las partes que los guionistas eligieron mostrar son reveladoras. Sus respuestas siempre se centran en el trabajo o en sí misma como mujer. Por el contrario, Ritsuko se esfuerza en hablar de cosas más cotidianas. Por ejemplo, su relación con Misato. También hay intentos por dejar entrever lo incómoda que se siente ante las exigencias heterosexuales de la sociedad. Naoko, en una de esas ocasiones en la que la vemos contestar a su hija, confirma este problema de Ritsuko al resaltar que nunca le han atraído los hombres. Y le pide perdón por ello. Asume que este problema es su culpa, porque Ritsuko no ha tenido un padre en su vida. Freud, ¿qué haces aquí? Esto es Evangelio, ¿no es cierto? Y sí, claro, va a ser eso. La idea que plantea Naoko es sencilla. Los niños crecen imitando a sus padres. Por tanto, un padre debe ser un buen ejemplo. Ella no lo ha sido. Ritsuko nunca fue capaz de absorber las experiencias necesarias para encajar en sociedad. Y por tanto, Naoko es un fracaso como madre. Y no entremos a cómo esto sigue anulando a Ritsuko como persona, porque, no sé, no tiene experiencias propias, no tiene pensamiento particular. Claro que, ¿por qué vuelve todo a Naoko? Es que ni siquiera tengo muy claro a qué se refiere con criar. La forma en que interrumpe su frase da a entender que no lo ha hecho, sobre todo porque después señala que debe ser un incordio que actúe como madre cuando le conviene. Vamos, que dejaba a Ritsuko a su aire. No voy a decir que sea como los padres de Matilda, pero... Entonces Naoko levanta la pluma y con expresión sombría murmura: es evidente que no se siente cómoda con el rol. Cuando la vemos prestar atención a los dilemas de Ritsuko es porque le preocupa que no esté actuando bien alrededor de los hombres, es decir, que tenga problemas como mujer. Y como en Evangelion las figuras maternales y paternales proyectan mucho sobre sus hijos, no creo que sea descabellado considerar que Naoko se está censurando a sí misma cuando critica a Ritsuko. Considéralo así. En el campo de la ciencia no tiene mucha competición. Ritsuko siempre se comporta como si fuera inferior a su madre, y es poco probable que Naoko se sintiera amenazada por una jovencita recién salida de la universidad. En cuanto al campo como hija, es algo que ninguna de las dos intenta abrazar, ya que Ritsuko se comporta más como una colega y no sabemos que Naoko tenga padres. Ha salido aquí de la nada. Así que, sí, muy probablemente está hablando de sí misma. Naoko persigue el amor con Gendo, así que según ella, Ritsuko también debería no solo desear a hombres, sino llevarse bien con ellos. Y tristemente Ritsuko va a tomar nota. ¡Oh! En cualquier caso, ni siquiera considera la posibilidad de que su hija quiera algo distinto, ya sea relaciones con una mujer o con nadie. Por otro lado, podríamos discutir si de verdad le preocupa la vida sentimental de Ritsuko. Por lo que nos muestra son conversaciones pasajeras, y Naoko nunca termina de estar al tanto de la vida de su hija. De hecho, hablan más de Misato que de Ritsuko. Quizá porque Misato sí encaja en el tipo de persona alegre, sociable y heterosexual que Naoko parece desear que sea Ritsuko. En fin, continuemos. Hablemos de Rei Uno. En lugar de, no sé, ser una persona madura y no asesinar a una niña, Naoko se deja llevar por el desprecio interiorizado y por el miedo y el odio que siente hacia Yui. Fuera de sí, estrangula a Rei. Después, horrorizada, se arroja al vacío. Su cuerpo se estrella contra Maggie, no contra la faceta de la científica o de la mujer, sino de la madre. Sin querer entrar a discusiones sobre instintos maternales, parece evidente que Evangelion enfatiza aquí que Naoko ha fallado como madre, lo cual es ridículo. Naoko ha fallado como ser humano, no como madre, porque,
A ver, no hay una ley universal que establezca que las madres no matan a sus hijos. Es raro que lo hagan, pero ocurre igual que los padres matan a sus hijos. Pero nota de eso, hijos. Rey definitivamente no es su hija. Pero claro, Evangelion es Evangelion y tiene opiniones. Y nadie ha dicho que tengamos que estar de acuerdo o que no podamos arquear las cejas hasta el infinito y más allá. Quizá alguien diga que toda esta escena es culpar a Naoko por abandonar a su hija tras enfrentarse al fantasma de un antiguo rival. Francamente, Ritsuko no aparece como tal en estas escenas y es una adulta independiente con una relación más bien tibia hacia Naoko. Está en la edad perfecta para sustituirla, convertirse en ella y ocupar su rol. Así que no creo que Evangelion esté hablando sobre Ritsuko. Pero entonces, ¿por qué cae sobre la faceta de la madre? Yo creo que es posible interpretar esto de forma simbólica. Al morir, como es natural, se desvanece de la historia. Al menos hasta que se pone a Maggie en marcha. Maggie es un ordenador tan complicado que necesita un mínimo de 3 personas dándole órdenes, pero a su vez puede operar por sí solo y controlar básicamente una ciudad entera sin parpadear. Sin embargo, cuando llega la hora de la verdad, solo Ritsuko es capaz de usarlo a la potencia necesaria o incluso de curarlo una vez es asaltado por un ángel. Ritsuko es una científica brillante, la única persona que derrota a un ángel sin una Eva de por medio. Pero para pelear contra este ángel necesita su propia unidad pseudo-orgánica. Necesita controlar a su madre para ser capaz de ejecutar su trabajo. Literalmente, Ritsuko pasa a vivir en una ciudad manipulada por 3 versiones de su madre. Haga lo que haga, Naoko siempre va a estar por encima de ella. Ritsuko vive a su sombra, reviviendo su legado, haciendo eco de sus actos, salvo en su relación con Kaji y Misato. En el manga hasta se explicita que intenta asfixiar a Rei 2. Por suerte, el anime no es el manga y hasta cierto punto Ritsuko es más decente que Naoko. Al menos solo mata, ¿qué? ¿Cientos de clones que no tienen alma? Lo cual es mejor que matar a una niña pequeña con conciencia. Quizá, forzándolo mucho. En otras palabras, simbólicamente al morir, Naoko trasciende, pero sin cambiar demasiado el statu quo. Se convierte en una madre todopoderosa, distante e imposible de superar. La única diferencia es que ahora no es una persona, sino un objeto que controlar. El papel de mujer y de científica queda a cargo de Ritsuko. En cierta manera, podríamos decir que Ritsuko lo borda. Y si está en lo cierto, hasta la Eva 01 la confunde con su madre. Es decir, Naoko ha dejado un espacio que rellenar, uno de dolor, envidia y rechazo. Ritsuko no puede unirse a su madre como ocurre con los niños que pilotan la Eva, pero se mete en las entrañas de Maggie para acceder al cerebro de Casper, la mujer, a la que se dirige como madre. No busca a Baltasar, la madre por la que no siente nada, ni tampoco a Melchior, la facción científica que supuestamente Ritsuko admira. Resulta tentador decir que al final Naoko fracasó como madre, no porque asesinara, no porque acabara en una relación tóxica con Gendo, sino porque jamás se presentó como madre para su hija. Y la decisión de Ritsuko de intentar básicamente convertirse en ella, en vez de ser una persona independiente, es la más triste prueba que podemos encontrar. Y ahora vamos a hablar de Freud. Evangelion bebe de Freud, es un hecho, pero no lo replica a la perfección. Encontrar referencias es pura diversión, porque hay muchas. No lo decimos solo por los penes o las vaginas, no, hay terminología específica. Por ejemplo, en el episodio 20, el segundo título es Oral Stage, una referencia al desarrollo de las etapas psicosexuales que estableció Freud. Luego, hacia el final del episodio, Ritsuko y Misato están en un coche. En la radio podemos escuchar cómo se mencionan estas etapas. Hay muchos otros ejemplos. Por ejemplo, en el episodio 23, cuando se destruyen los clones de Rei, en la pantalla aparecen las órdenes Destrudo, Release. Destrudo es un término típico de los ambientes freudianos, aunque lo inventó Eduardo Weiss, y hace referencia a los impulsos destructivos de los humanos. Release es release, no sé qué queréis que os diga. Es decir, sí, Anno y su equipo leyeron a Freud. Si también se interesaron por Jung o Kristeva u otros psicoanalistas extranjeros, es difícil de decir. Pero como todo en Evangelion, la idea es apropiarse de algo que suena guay y aplicarlo de forma que encaja bien con el mensaje que tú quieres enviar. Por eso Anno se centra mucho más en las mujeres y su sexualidad que en los hombres, aparte de Shinji.
¿Por qué digo esto? Porque Freud desarrolló la teoría de que si los hijos desean a las madres y las hijas a sus padres, es porque en el fondo todos quieren acostarse con el padre. Los hijos solo buscan a la madre porque ella se acuesta con su marido, de modo que es como tener sexo de refilón con el Padre Todopoderoso. Como comprenderéis, creo que esto no se aplica a Evangelion. Así que cuando nos aproximamos a la relación de Naoko y de Ritsuko, las aguas son mucho más turbias. Es evidente que hay elementos freudianos. En particular lo vemos en la fijación de Ritsuko con su madre, la compulsión de usurpar su posición para sentirse válida, en el deseo por Gendo, no tanto por él mismo, sino porque es el hombre que tiene el poder y es el hombre con el que se acostaba su madre. Sin embargo, Freud era un tipo de su época. Su atención estaba enfocada hacia los hombres, y concretamente hacia lo heterosexual. Esto a pesar de que él creía que en las primeras fases de la infancia nos domina lo homosexual. Su opinión sobre las mujeres, su sexualidad y sus relaciones con otras figuras femeninas parece que siempre fue endeble. Claro que qué esperar de alguien que pensaba que las mujeres eran literalmente hombres castrados. Si nos atenemos a Freud, encontraríamos que Ritsuko nunca maduró porque no hubo un padre en su vida hasta que llegó Gendo, el reticente amante de su madre. Sí, ahí estaríamos de acuerdo con Naoko. Yo no lo estoy, así que... Y aún así, Ritsuko siempre se relaciona más con lo femenino. Su vida está firmemente ligada a la de Naoko. Como decimos, se introduce en sus entrañas para controlarla. Hasta el final cree que Naoko estará de su lado y que no se situará junto a Gendo. Menciono todo esto porque al final hay un límite en todo lo que puede sacar a Naoko. Apenas aparece en pantalla. Es con este tipo de personajes, que aparecen muy poquito, que son protagonistas de cuentos con moraleja, que podemos esperar que sean alegorías de conceptos muy rígidos. En cambio, Ritsuko es compleja y ambivalente. Es un personaje muy profundo y merece un análisis. Uno que escape a la convicción de que Anno no tuvo imaginación para desarrollar ideas acerca de las mujeres, los roles de género y mucho más. Porque lo hizo. Otra cosa es que estés de acuerdo con él. Incluso con Naoko resulta evidente que los conceptos de Freud se recogen para teñirlos de tragedia y de una clara sensación de esto no está bien. Aún así, Naoko encaja demasiado bien con una idea muy vaga basada en conceptos freudianos, y es que, en las teorías de Freud, los hijos matan a sus padres. A las madres normalmente no, porque no son importantes, solo son una fase. Los padres, bueno. Independientemente de si queréis creer que Anno está recogiendo este concepto y plasmándolo en Evangelion, yo sí creo que Anno está representando ese temor que sienten los padres hacia la siguiente generación. Es una generación a la que tratan de controlar y moldear para sus necesidades. Por tanto, podríamos llegar a entender que los intentos suicidas de Evangelion son una percepción hostil de los jóvenes, que no dejan de ser los protagonistas hacia esa primera generación tan misteriosa, tan distante, que quiere traer el fin del mundo. Silly, Gendo, Naoko, todos son terribles guardianes, fracasadas figuras paternales o maternales, son creadores de niños soldados, asesinos de chiquillos, criminales que arrancan las almas a las madres. Naoko, al ser una mujer, no termina de encajar en esta generación, no perdura, sino que es cosificada y utilizada hasta el final. Sin embargo, sus actos fueron muy freudianos, al menos en cierto sentido. Fracasó en el gran papel femenino, ser una madre, porque se alejó de Ritsuko y después asesinó a una hija de Gendo a la que percibía como una rival sexual, una perfecta copia de Yui que un día sería capaz de acostarse con el gran hombre, el gran y terrible padre. Así que cuando llega End of Evangelion y Ritsuko intenta suicidarse, es fascinante interrogar la escena. Y es que cabe preguntarse si Naoko quiere asesinar a su hija. La situación es esta. Ritsuko está en su momento más bajo. Gendo la ha vendido. En venganza, ella ha asesinado a los clones de Rei y luego ha sido encarcelada. Sin embargo, debido al ataque de Sile, necesitan su ayuda para que rechace a todas las copias de Magi. Igual que con Ireul, Ritsuko logra lo imposible. Y además, planta un programa que le permite un acceso directo al ordenador. Puede que inspirada precisamente por Ireul, decide que va a acabar con todo. Magi destruirá NERV. Naoko pondrá fin al proyecto que le costó la vida. Gendo y Rei van a ser solo 2 de sus víctimas. Como ya se ha explicado, Magi funciona por voto. Para decisiones trascendentales se necesita que los 3 aspectos estén de acuerdo. Así que cuando Ritsuko da la orden de volar NERV por los aires, hay una votación.
Y como ocurrió con la invasión del ángel, tanto Baltasar como Melchior sucumben al suicidio. La madre y la científica aprueban esta decisión. Quizá Ritsuko ha manipulado sus cerebros y por eso parece tan segura de que va a salirse con la suya. O quizá no. Quizá los dos ordenadores están a favor de la autodestrucción. Parece que en Evangelion el impulso suicida alcanza hasta las máquinas, salvo una. Caspier se opone. Cuando Ritsuko se da cuenta, lo ve como una traición de Naoko. Visto así, Ritsuko siente que siempre va a ser secundaria para sus amigos que se desean entre sí, para Gendo que desea a Rei, y para su propia madre que desea a Gendo por encima de todo, incluso como ordenador. Y esto se refleja en la propia escena, que recuerda mucho a cuando ambas conocieron a Rei 1. Fue ahí cuando Naoko se dio cuenta de que nunca sería prioritaria para Gendo. Ahora es el turno de Ritsuko. Pensémoslo así. Naoko mató a una niña porque creía que intentaba sustituirla, así que podríamos interpretarlo como una venganza tardía de Naoko contra su hija por haberse atrevido a ser amante de Gendo. Si aceptamos esta interpretación, entonces, esta vez sí, estamos ante filicidio. Y dado que a Evangelion le encanta que sus personajes repitan sus errores una y otra vez, el último acto de Naoko fue estrangular y luego saltar. El de Maggie, permitir que la figura del padre asesine a su hija. Es posible que no coincidáis con esta interpretación y prefiráis pensar que Maggie es un ordenador sin emociones. Y eso está bien, es otra versión trágica y muy interesante de los acontecimientos. Una donde Ritsuko imagina todo. Naoko nunca estuvo ahí, no la traicionó tras morir. Las cosas estaban en su cabeza, fue ella la que escogió no dejar ir a su madre. La ambigüedad de Evangelion juega a favor del espectador, no estaríamos haciendo este vídeo de lo contrario. Nos deja dudas a las que volvemos una y otra vez desde distintos puntos de vista. Esto otorga más tridimensionalidad a la serie y lo hace tremendamente divertido. Pero lo que es incuestionable es que Maggie es una forma de Naoko Akagi, una deshumanizada que es incapaz de actuar por sí misma. Su poder está controlado por su amante y por su hija. Si tiene voz, no la escuchamos. En cierta manera, la forma de Naoko es una que habita sombras aún más profundas que las de Yui y Kari. Al fin y al cabo, al menos sabemos que Yui está viva. Bueno, hemos terminado el vídeo de Naoko, por fin. Nos ha costado mucho, lo sabemos, pero precisamente por eso agradecemos la paciencia y también que nos dierais una nueva oportunidad. Sé que todavía estoy intentando cogerle el ritmo, lo siento muchísimo, no es que tenga demasiado tiempo para practicar, pero a ver si con suerte para el vídeo de Neon Genesis Evangelion vs Rebuild ya le he cogido un poquito más el gustillo. Eso sí, primero vamos a hacer un vídeo de Berserk, necesitamos romper un poquito con Evangelion, sobre todo porque Yudo está gimiendo muchísimo. Sé que no lo escucháis, pero yo sí. No quiere volver a oír hablar de Naoko en la vida, pobrecito, yo tampoco. Pero al menos alegraos, el guión del vídeo de Evangelion y Rebuild está terminado, solo queda grabarlo y hacer el vídeo. ¡Suerte, Yudo! Una vez más, muchísimas gracias por estar con nosotras, gracias por tenerme paciencia y espero mejorar para la siguiente ocasión. Nos vemos en el siguiente vídeo y que el viento sople a vuestro favor.